Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 4, que, bueno, se hace llamar la planeación de la producción. Y aquí vamos a ver los aspectos más generales para poder establecer un plan correcto, que ya lo veníamos trabajando en el tema número 3 con los tipos de planes, que recuerden que son 3. Y entonces, en ese sentido, bueno, aquí queremos que algunos detalles queden un poquito más claros y que conozcamos qué se necesita para realizar una planeación correctamente. Recordemos que cuando hablamos de la producción, hablamos del proceso de transformación de las materias primas en productos, ya sea de consumo final o de consumo intermedio. Y sin más que agregar, vamos a comenzar. Como en todo inicio de tema, hablaremos del concepto y de la importancia. Y establecemos que la planificación de la producción consiste en establecer un plan de trabajo dependiendo de la cantidad de pedidos y de las ventas esperadas. Y entonces, a partir del número de pedidos y de las ventas esperadas, el departamento de producción, junto con otros departamentos, tiene que elaborar un plan para que esto se lleve a la práctica. Desde la cantidad de materias primas hasta la fecha en las que el producto debe estar listo para salir a su venta o a su comercialización, y todo esté perfectamente desarrollado para que dicho elemento se cumpla, ¿no? El ejemplo más concreto y del que siempre hablo mucho, ¿no?, que hoy ha ido expandiéndose demasiado a través de las nuevas generaciones, es la venta de juguetes. La venta de juguetes tenía dos ventanas muy cerradas. eh, en la década, por ejemplo, de los 80, que era en México, que era el, primero que nada, el 6 de enero, que era la primera ventana, donde prácticamente todo el niño que tuviera papás recibía un regalo, el famoso Día de Reyes. Después la industria decide abrir la segunda ventana en México, que es el 24 de diciembre, ¿no? Luego van avanzando, lentamente, pero van avanzando con la tercera ventana, que es el 30 de abril, que es el Día del Niño, ¿no? Y como veían que no era suficiente y que, bueno, la industria, si bien es cierto, el juguete es muy caro por esta dinámica, bueno, hoy con las nuevas generaciones empezaron a establecer que el adulto mayor de 30 o en edad productiva, que por alguna u otra razón no le trajeron juguetes en la infancia, pueda comprarse aquellos juguetes que más le gusten, ¿no? Y entonces aquí incluso el juguete ya ni siquiera es para jugar, ¿no? Es como coleccionable, y esto abre una gran ventana en la cual, bueno, pues la industria puede seguir manteniéndose, puede seguir trabajando, pero estas ventanas tienen que ser bien planeadas para que tanto las compras como las ventas se entreguen en tiempo y en forma. Y era un gran trabajo, muchachos, en aquellos años era un gran trabajo que se hacía para establecer una planificación de la producción. Luego establecemos que para hacer una planificación se deben tomar en cuenta, evidentemente, los materiales disponibles, y que aquí compra nos va a ayudar muchísimo. Los plazos de entrega, que esto nos lo entrega ventas. El número de trabajadores que tenemos disponibles, y aquí, por ejemplo, la gestión de recursos humanos, de talento humano, o cualquier sinónimo de contratación o de personal, tiene que ver con este elemento. Y también, bueno, la capacidad de la maquinaria, ¿no? Que aquí, bueno, ya son los ingenieros de diseño, o evidentemente la planeación de la planta productiva nos va a determinar hacia dónde nos dirigimos. Y esto es importante porque podemos hacer planes más extensos o planes más contraídos dependiendo de estas cuatro variables. Y entonces, en ese sentido, el sistema de planeación va a establecerse en una planeación operativa. ¿Por qué operativa? Porque estamos utilizando al personal de más bajo rango dentro de la empresa, y con ello, bueno, las dificultades que éstas representan. Y en ese sentido estará bien definida para tener actividades
muy específicas, ¿no? Y donde la división del trabajo sea lo más importante. Dentro de los sistemas de planeación vamos a establecer que el proceso comienza con una minuciosa inspección de los hechos presentes, los pasados y las estimaciones del futuro. Normalmente en el área de la producción siempre se revisa lo que se hizo con anterioridad, lo que se tiene que hacer en los elementos posteriores y lo que está haciéndose en elementos presentes. Y aquí siguen en juego las cuatro variables de cualquier planeación de la producción. La maquinaria instalada, la capacidad operativa, estos los trabajadores, las ventas que se tengan pronosticadas y las materias primas. Y entonces en ese sentido vamos viendo qué tan bien estamos administrando en el presente y qué tanto podríamos incrementar nuestras operaciones en el futuro. Esto nos permite, de alguna u otra manera, saber cuál es el alcance real de la empresa y cómo mejorar los objetivos. Es difícil que una planta productiva adquiera constantemente nueva maquinaria. Es realmente muy complicado por el costo que estas tienes. Entonces, estos planes prácticamente podríamos decir que son a largo plazo y de alguna u otra manera nos permiten elaborar planes que se ajustan mucho a la realidad porque venimos trabajando con ellos desde tiempo atrás. Y dentro de los planes y previsiones, establecemos que los planes tienen como objetivo hacer constar todos los aspectos técnicos y organizativos que se conciernen a la elaboración de los productos o la prestación de servicios recogidos en el plan de la empresa. ¿Sale? Y las previsiones precisan de la producción que les permita predecir, planificar y optimizar la producción y la recuperación de su planta. Entonces, dentro de los sistemas de planeación, nosotros siempre trabajamos con escenarios posibles, que serían las previsiones. Y de esas previsiones las aterrizamos en lo que son los planes que tenemos que cumplir en el tiempo o en el periodo en el que se están suscitando. Y esto nos permite a nosotros siempre estar atentos cuando algo pueda suceder mal, porque esto lo analizamos dentro de la previsión. Si nosotros, no sé si recuerden que veíamos lo que es el mantenimiento, y si nosotros podemos hacer el mantenimiento preventivo, podemos establecer qué puede suceder y no reaccionar una vez que suceda. Entonces, dentro de la administración de la producción, nosotros tenemos que estar siempre previendo lo que puede salir mal para mejorarlo y lo que está saliendo bien, ajustarlo para que aún salga mejor. Ya dentro de las funciones productivas estableceremos que consiste en transformar un conjunto de factores productivos que ya hemos mencionado en productos terminados, que pueden ser tanto de bienes físicos como de servicios. Y entonces así la empresa puede medir qué tan productiva es en la utilización de la materia prima, en la utilización de la mano de obra o en la utilización de la maquinaria. Mientras más jugo le saque a estas tres variables, más productivo se considera que es, en términos generales, la empresa. ¿Y por qué digo la empresa? Por lo que he venido repitiendo en varias ocasiones. El área de producción es el área que más concentra al personal, ¿no? Y el personal finalmente es el que detona la productividad. Puede ser, y depende del tamaño, que el segundo departamento con mayor personas sea el de ventas, ¿no? Pero de ahí en fuera, muchachos, los departamentos eran realmente pequeños, no son tan grandes, ¿no? Que se refieran a empresas que producen. Y entendiendo que la productividad es el análisis de las materias primas, la mano de obra y el equipo, los factores productivos básicos desde el punto de vista de, del análisis administrativo, pues están rodeados de las materias primas, como decíamos, o los componentes, la mano de obra, ya sea la calificada o la no calificada, y el equipo y la maquinaria, también especializados y no especializados.
Por lo tanto, hay una relación directa entre la función productiva y el consumo y el ingreso. ¿Por qué? Porque mejores productos van dirigidos a mejores consumidores. Mejores consumidores que adquieren productos caros, en teoría, tienen un mejor poder adquisitivo o poder de compra. Y una vez que esta persona está consciente de los beneficios del producto, puede ir generando mayores ingresos. Y aquí les pongo el ejemplo y la pregunta, ¿no? De cuáles son los productos que más les gustan a ustedes y qué pasaría, ¿no? Cualquier producto, ¿qué pasaría si le suben un poquito el precio? ¿Lo seguirían comprando, lo dejarían de comprar o buscarían una alternativa? Y entonces, en la mayoría de los casos, y ya ustedes tendrán su respuesta, en la mayoría de los casos la gente opta por seguir comprándolo porque sabe de la capacidad del producto, la satisfacción del producto y el funcionamiento del producto. Y entonces eso habla de productos altamente que productivos que de alguna manera van a hacer que el consumidor se sienta cada vez más satisfecho. Y dentro de las características de la producción, también no podemos abstraernos que producir implica transformar y transformar implica que nosotros tengamos que trabajar con un espacio físico, ¿no? Que para efectos económicos sería la tierra. Tenemos que trabajar con, evidentemente, con personas que ofrezcan sus servicios o su fuerza de trabajo, que le llamaremos evidentemente trabajo. Tendremos que trabajar con capital, ¿no? Habrá alguien que se tenga que arriesgar, ¿no? Para poder desarrollar una idea productiva y habrá que establecer a ese proceso de transformación del producto tecnología. Y a partir de ahí, nosotros estamos como empresa siendo una unidad productiva también. Porque, ¿qué pasaría si nadie se arriesgara a poder invertir en nuevos productos, en nuevas ideas y en nuevos conceptos? Pues seguiríamos prácticamente en la Edad Media, ¿no? Y entonces, por eso es que también a todas las empresas se les considera unidades productivas. Y desde el punto de vista de esta idea económica, también establecemos que la productividad termina en términos de garantía, termina en el momento en el que llega directamente el cliente. Una vez que lo tiene el cliente y lo trata bajo las normas y estándares normales, el producto tendrá que funcionar como se había anunciado. Pero de eso no podemos estar seguros como empresarios, ¿no? O sea, resulta ser que le compras un celular a tu niño de secundaria y un día regresa con el celular mojado. Y es difícil que pues tú pidas la garantía, ¿no? Porque evidentemente en el momento que lo destapen, en el momento que le hagan las pruebas, van a identificar que tiene agua. Y entonces ahí ya mi producto no puede ser productivo. Porque, bueno, en caso que no tenga certificación, porque se usó fuera de las normas en las que un producto se debe de utilizar. Entonces, en ese sentido, ahí termina nuestra productividad. También dentro de la productividad tiene como objetivo transformar, obviamente, el producto en un valor agregado. Y cuando hablamos de un valor agregado, es que todo producto nos debe dar algo más. Y en ese sentido, el sistema de producción utilizado dependerá de varios factores, como hemos establecido, como el plazo, el costo y la calidad que exige el mercado, ¿no? Y es por eso que tenemos la empresa Ferrari que fabrica 12 Ferraris exclusivos porque, bueno, ellos trabajan con lo más alto en el rendimiento de un automóvil, ¿no? Y solamente se sacan a la venta 12 por línea de automóvil, ¿no? Y a partir de ahí saben que esos 12 automóviles Ferrari se van a vender. La eficiencia del proceso de producción depende de los recursos o factores utilizados, pero obviamente también de la gestión y el administrador debe llevar a cabo
una correcta planificación y control, y de ese modo hacer que la empresa sea cada vez más productiva. Y para lograr un mejor control, porque de eso hablamos dentro de las funciones productivas, tanto para el personal como para la maquinaria, como para el desarrollo y proceso del producto, nosotros debemos trabajar una hoja de itinerario, que ya en muchos lugares no se llama así, que en la mayoría de los lugares se llama una hoja de ruta de productos. Y esta hoja de ruta de productos es un plano que los diseñadores y desarrolladores crean para visualizar el lanzamiento de su producto. Y suele incluir aspectos como las fechas importantes durante la producción, las fechas de lanzamiento, ¿no? Y un calendario de actualizaciones tras el lanzamiento, que esta es la parte más importante. Yo sé cuándo tengo que hacer la actualización de mi producto, que normalmente es 2 años después que lo saqué a la venta. Puede que sea una actualización estética, ¿no? Que solamente vaya al empaque. Puede ser que sea una actualización de funcionamiento, como hacen los productos tecnológicos, o puede ser una actualización de una nueva alternativa del mismo producto, pero que en su momento de lanzamiento no se tenía establecida. Por lo tanto, los desarrolladores utilizan las hojas de ruta o itinerarios del producto como un plan estratégico que comunica lo que es el producto y el plan para construirlo. Entonces, la hoja de ruta o la hoja de itinerario, como ustedes le quieran llamar, es importante porque nos permite tener una herramienta para la empresa que nos proporcione un esquema detallado de lo que va a suceder con mi producto. Incluso en compañía del equipo de mercadotecnia o de ventas, nosotros podemos abrir el ciclo de vida del producto y sabemos que el producto que estamos lanzando tiene una vida útil de 10, 7, 8 años, y esto nos va a ayudar para saber cuáles son las fechas en las cuales nosotros tendríamos que estar lanzando un nuevo producto, ¿no? Eh, estas hojas de itinerario también nos sirven para establecer en qué momento necesitamos agregar nuevos inversores, nuevos equipos de venta, ampliar la planta productiva o en general hacer modificaciones. Y las hojas de ruta nos permiten establecer en qué momento tenemos que hacer el cambio. Y el cambio es fundamental para que una empresa siga existiendo. Entonces, en ese sentido, por eso son importantes. Se pueden decir que son planes maestros de toda la empresa para poder desarrollar los productos y sus respectivas actualizaciones. Pasamos a la parte de los factores y requerimientos productivos y decimos que son los recursos que posee una empresa para utilizarlos en sus procesos de producción. Y dentro de los 3 grandes grupos de factores del capital, la tierra y la fuerza de trabajo. Entonces, son elementos factores netamente económicos que la empresa estudia para saber dónde se va a ubicar, para saber dónde la empresa puede producir mejor, ¿no? Es por ello que las plantas de Nike nunca están en los Estados Unidos, ¿no? Y las plantas de Puma tampoco están en su país de origen, ¿no? Ni de Adidas. ¿Por qué? Porque todas estas plantas utilizan el factor de mano de obra barata para ubicarse en otros países porque les sale más barato y así incrementar la ganancia de sus productos. Por lo tanto, las etapas del proceso productivo establecen que hay una etapa analítica y aquí están las materias primas que se necesitan, y la finalidad de esta etapa es la de conseguir suministros al menor costo que se pueda, y se calcula también el costo que tendrá el transporte y el almacenaje si tenemos que traerlos de otros países, si las condiciones climáticas, geográficas hacen difícil los traslados, o si la estructura
de vías de comunicación del país es la adecuada. Y entonces en esta práctica nosotros decidimos dónde sería lo más ideal ponernos, ¿no? Y también viene la parte de la ley, ¿no? Porque hay algunos países donde la ley laboral pues es prácticamente nula, ¿no? Y sí se abusa muchísimo del trabajador. Si en México, imagínense, se abusa del trabajador, ¿qué esperaremos en países como Tailandia, como Vietnam, como algunos países africanos, que tienen la posibilidad de tener empresas, ¿no? E incluso algunos países de Asia también tienen condiciones realmente muy duras de trabajo. Luego viene la etapa de síntesis, ¿no? Que en este segundo ciclo las materias primas son modificadas en artículos para venderlos y en estas etapas del desarrollo es estratégico ver la calidad y control. Y entonces podemos tener una planta productiva que extrae materias primas y las traslada a otro lugar donde ahí se van a transformar. Fíjense la complejidad, pero el costo ahí determina si se puede hacer o no se puede hacer. Y luego viene la etapa de acondicionamiento, ¿no? Y se centra en la comercialización de artículos para el cliente o la empresa. Otros factores que son importantes, el transporte de los elementos que están asociados y a la demanda y el almacenaje. Y entonces un tenis que se fabricó en Vietnam, ¿no? Llega directamente a la Ciudad de México a venderse, donde tenemos seguramente 9, 10 millones de habitantes y tenemos una marca que es la marca de la palomita, que es muy reconocida en el país, por ejemplo, en el centro del país y específicamente en la Ciudad de México. Y entonces, Nike no va a tener problema en comercializar sus productos, ¿no? Que a ellos posiblemente les costaron, en términos generales, tal vez, no sé, $10 y ellos nos los venden en 25, $30, ¿no? El producto. Entonces, imagínense la ganancia. Entonces, en ese sentido, bueno, pues estos factores de eh, producción y dónde hacerlo y cómo hacerlo. Pasamos al pronóstico y ajuste de la producción y decimos que un pronóstico de demanda o pronóstico de producción, recuerden que el pronóstico de demanda es para un concepto económico y ese concepto económico los administradores lo transforman en un pronóstico de producción, pero es exactamente el mismo, ¿no? Tal vez el volumen que puede ser el pronóstico de demanda utiliza a toda la industria en términos económicos, pero el pronóstico de producción utiliza solamente al sector o a la empresa. Entonces nada más depende del tamaño que nosotros queramos evaluar, pero en sí es el mismo procedimiento. Consiste en predecir eventos futuros asociados al producto o servicio que se ofrece. En este caso pensamos a futuro para estimar cuánto vamos a vender, lo que nos permite desarrollar proyecciones de ventas, ¿no? Y entonces aquí sí es bien importante que la empresa diga qué se va a vender en el futuro, qué va a salir en el futuro, qué puede ser atractivo en el futuro y nosotros desarrollar. Dentro de los pronósticos y ajustes vamos a tener 7 pasos. Y esos 7 pasos es determinar el uso del pronóstico y aquí tenemos que responder la pregunta cuál es el objetivo y por qué vamos a hacer el pronóstico, porque no lo vamos a hacer nomás para perder el tiempo. No, en el 2 vamos a seleccionar los aspectos que se deben pronosticar. No vamos a andar divagando. Tenemos que establecer bien qué queremos pronosticar y específicamente de qué producto. Porque si no, entonces nos estamos haciendo nomás patos y no estamos siendo productivos como trabajadores. En el tercero, vamos a determinar el horizonte de tiempo del pronóstico, porque obvio, un pronóstico va a tener un término de tiempo, ¿no? Si nosotros queremos saber el futuro de los tintes de cabello para los próximos 20 años, pues es irrelevante, ¿no? Porque seguramente seguirán siendo famosos, pero seguirán saliendo nuevos colores y entonces pensar en ciertas limitantes del tinte de cabello, pues es irrelevante, ¿no? O el concepto de las barberías y las estéticas, ¿no? Eh, este, ¿Qué va a pasar con ellos en 20 años? Es irrelevante porque sabemos que la gente seguirá cortándose el cabello, ¿no? Es parte de la naturaleza de los seres humanos, ¿no? Entonces hay que determinar el horizonte de tiempo.
Y luego hay que seleccionar los modelos de pronóstico, ¿no? Y podemos aquí hablar de dos tipos de métodos o de pronósticos, ya sea de cualidades o ya sea de cantidades. En el número 5 tenemos que recopilar los datos para hacer el pronóstico y aquí, bueno, podemos utilizar la investigación de mercado, podemos utilizar las fuentes bibliográficas, podemos utilizar cualquier texto que nos hable o que nos establezca un panorama más extenso del pronóstico que queremos realizar. Luego vamos a realizar propiamente el pronóstico, ¿no? Ya con modelos matemáticos, con toda la información cargada y establecer qué nos da. Y finalmente vamos a validar e implementar el resultado, ¿no? Puede que la implementación sea de inmediato o puede que la implementación sea en un proceso cíclico, esto es, en un tiempo determinado donde nosotros vamos a ejecutar el pronóstico. Que sí se vale, que sí está permitido y que, bueno, solamente esto lo ejecutan las empresas grandes porque tienen más datos, pero cualquier empresa que tenga datos lo puede hacer. Y entonces esas serían las formas, perdón, en las que podemos pronosticar y en las que podemos evaluar qué va a suceder con nuestro producto o qué sucedería con un producto si lo lanzáramos al mercado. Eso sería todo por mi parte, muchachos. Gracias por su atención y nos vemos en la clase Zoom. Hasta luego.